todo el power, dámele todo el poder. Aquí estamos en Dame el Poder con Eugenio Gemino y gracias por venir, Eugenio. Al contrario, gracias. Bueno, por estos días ya sabemos que se están encarando reformas, tanto en ver la responsabilidad fiscal con los gobernadores, reforma fiscal, reforma tributaria, se encara una reforma previsional, ya sabemos que la expectativa de vida se ha modificado, que la gente vive mucho más, así que en realidad son muchas las cosas que hay que encarar porque cada vez la gente vive más, así que son unos pocos que bancan a una multitud, porque la gente vive más. Así que lo que sí quería saber es qué opinás sobre la reforma jubilatoria, porque lo que me sorprende es que escuché que si el gobierno se ahorra. Claro. O sea, no entiendo mucho. Mira, hay algunos temas, se viva más no quiere decir que se viva mejor, sí, o que se tenga el deseo de vivir, porque hay situaciones que contemplar y me parece que no están contempladas en muchos de estos anuncios. Sí. Fue muy interesante el planteo del presidente de la Nación, que habló de una reforma estructural de la seguridad social. E inclusive, esto está determinado en la Ley de Reparación Histórica, que se sancionó en agosto de 2016, que habla de la conformación de un consejo de expertos para, en un plazo de 3 años, dar un dictamen que se convirtiera en anteproyecto de esa reforma estructural a la cual aludió el presidente de la Nación. Que es de lo que yo dije en la introducción, o sea, la claro, lógica de que hay que hacer algo. Que hay economistas muy importantes que me dijeron que ir alargando el periodo, sin lugar a la dudas, edad, sin lugar de a a poquito. Dudas, sin lugar a dudas. Ahora, para hacer eso, hay siempre que contemplar, a mí me tocó trabajar en varios países sobre reformas estructurales de la seguridad social, hay que reconocer cuál es el problema núcleo del sistema y a partir de eso generar diversos escenarios con actuarios, con una mirada interdisciplinaria, porque es muy complejo el plexo de un sistema jubilatorio, de un sistema previsional. ¿Qué pasa? En paralelo con el anuncio del presidente aparecieron voces, una hablaba de la edad, la otra de autónomos, la otra de jubilaciones de privilegio, la otra de movilidad, y ahí aparecen una cantidad de medidas que, claro, cuando vos ves cada una de ellas, armás un Frankenstein que no es la reforma anhelada, sino que volvemos a repetir muchos vicios del pasado. ¿Y a qué refiero? Hoy tenemos 7 millones de jubilados y pensionados, de los cuales 3 millones por lo menos están en una mínima de 7.200 pesos. Nosotros en las últimas horas hemos hecho conocer la canasta del jubilado, que la venimos elaborando hace 10 años, y con gastos de vivienda nos da para vivir razonablemente bien 17.500 pesos. Por lo cual, primer dato a resolver por parte del sistema político institucional es cómo ir arribando, cómo ir asegurando un camino, aunque no sea en un solo movimiento, para llegar a cubrir esa canasta en algún momento. Y después te voy a explicar por qué y la plata que por estar mal los jubilados pierde el Estado, que esta es la otra parte que no se mira. Para eso, lo que se hace es, reconocido esto, ver cómo se financia. Y ahí vamos a lo que vos señalabas. Las fuentes de financiamiento que hoy tiene el sistema son 2. El trabajo, aportes y contribuciones, e impuestos. Del trabajo tenemos un 34% de trabajo negro. Primer tema a resolver. Del lado de impuestos, el que más platita pone es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos. Por lo cual, tenemos que ver, para resolver el tema del trabajo necesitamos, y en ese sentido el gobierno lo ha reconocido, generar condiciones de mayor consumo, mayor movimiento de mercado, etcétera, etcétera. ¿Qué se hizo en los países que equilibraron sus sistemas? Integraron al consumo a los jubilados. Le pusieron plata en el bolsillo. Ahora, con 7.000 pesos. Que no como paguen consumís. el IVA, decís vos. No,
simplemente que el IVA no financia el sistema, sino que haya algunas otras rentas, como ocurrió en Suecia, en España, etcétera, etcétera. Todos los impuestos al consumo se los fue retrayendo del financiamiento al sistema y se fueron reemplazando por rentas. La minera, hidrocarburos, financiera, etcétera, etcétera. Esto es parte de una ingeniería. Es decir, yo estoy pasando títulos, porque después viene alguien y dice, no, pero la renta financiera da tanto. Y, bueno, yo estoy pasando títulos a pensar, a elaborar, a consensuar. No hay ningún sistema que se pueda equilibrar cuando hay una decisión solo de un sector. Tiene que estar una sociedad involucrada en esto. O sea, que estás proponiendo esta idea. Pero acá, ¿qué es lo que quieren hacer en esta reforma? No, mira, porque en esta es como reforma... que los datos que uno ve son como confusos, que va a haber cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, eliminar las jubilaciones de privilegio, no sé si en su totalidad. Se eliminaron en el 2002 las de privilegio. Claro. Lo que están refiriendo, aún con un error terminológico significativo, a los regímenes especiales. Hay regímenes especiales que no es que sean un privilegio, no es un privilegio ser minero y por eso jubilarse a los 50 años, porque es muy probable que la actividad te haga morir mucho antes que un empleado administrativo. Entonces, todas esas cosas se analizan en un contexto, porque si no, privilegio eran las jubilaciones de los políticos que estaban un día en el cargo, que sin límite de edad un día se jubilaban y cobraban el 100% de su haber. Eso fue prohibido. Quedan, obviamente, algunos que tienen el derecho adquirido de la ley que fue vigente en su momento. Los regímenes especiales, bueno, habrá que verlos y demás, pero no son los que mueven el amperímetro. Lo que tenemos que buscar nosotros son grandes soluciones. Me parece que estas cosas son por la galería. ¿Pero qué es lo que quieren hacer? Explícanos. Llevarse 100.000 millones de pesos del sistema. Bueno, por eso, ¿cómo? O sea, ¿cómo esto de la actualización cada 3 meses por inflación? Mira, que yo lo escuché al bueno, ministro y lo ahí estoy leyendo. tenés una merma. O sea, lo que quiero entender es qué es lo que proponen ahora y cómo era hasta ahora. Mira, o sea, ¿cuál es la diferencia? A esta hora hay una fórmula polinómica que tiene dos componentes. Mide, por un lado, en el 50% la variación del salario del trabajador activo a través de dos índices, no los vamos a explicar porque es muy técnico. Sí. Y la otra mitad mide recaudación impositiva de impuestos destinados a la seguridad social. Y lo divide por la cantidad de beneficiarios que hay en el padrón. Sí. ¿Qué generó esta fórmula de 2008? Se sancionó en el 2008, empezó a funcionar en el 2009. Hasta la fecha, en idioma futbolero, un empate técnico entre los saberes de los jubilados y lo que fue la inflación. ¿Por qué? Hubo años que ganaron y hubo años que perdieron fuertemente, como 2014 y 2016. ¿Y la nueva que se propone en este proyecto? La nueva... Porque en definitiva lo que a la gente le importa es cuánta plata le va a quedar. Claro, la nueva, y ahora te lo traduzco a pesos, va a ser menos. Va a ser menos, ¿por qué? Porque el tema de inflación a nivel general no es la inflación que tiene la reducida canasta del jubilado. Claro. Por ejemplo, entre 2015 y 2016, dos administraciones distintas en el país, los medicamentos para crónicos, nosotros los que tenemos juventud acumulada, 170% aumento. Inflación 70%. Por lo cual los jubilados van a perder. O sea que esto de actualizar cada 3 meses, que es la nueva propuesta de la reforma... Mira, y hay algo que... ¿No estás de acuerdo? No, yo creo que lo que hay que hacer es lo otro que comentaba. Esta mirada holística y ver cómo entre todos se resuelve el problema. O sea que te parece una reforma necesaria, pero esto es insuficiente. No, y esto... Tiene que ser mucho más abarcativa. Esto yo creo que es una ratificación de todos los gobiernos de llevarse para otro tipo de fines el dinero de la seguridad social y condenar. Es la ratificación de una condena. Condenar a pobreza perpetua a los jubilados. Bueno, por eso te invité, porque quería escuchar tu mirada, que sos un defensor de la tercera edad. Doy fe porque más de una vez te hemos consultado, todos los que hemos tenido padres, abuelos, todo el mundo, y siempre fila ahí donde atendés, sí. Toda la gente pidiendo tu ayuda. Muy agradecido. Así que, bueno, veremos, ojalá que te escuchen. Sí, esperemos. Tenemos reuniones con los senadores y demás así. Que hay que hacer una reforma, no cabe duda, porque en Europa se hizo y la población... Y fue bien, envejeció. anduvo muy bien. Esto es una realidad del mundo, ¿no? Pero el tema es cómo. Bueno, gracias. A vos.